De hoy se llama Ok, ok. Amén. Iniciamos la lección número 18, el capítulo 18 de Jeremías, y la lección se llama El alfarero. El alfarero. La lección, disculpen, es la 19. Lección 19, capítulo 18 de Jeremías, y la lección se llama El alfarero. Vamos a ver hoy día, vamos a reflexionar acerca de esta palabra que el Señor dejó para nosotros. Y la pregunta que hacemos cada vez que estudiamos las escrituras: ¿quién me va a ayudar hoy a leer los versículos? Muy bien, Patricio, ya te vi. Alejandro, Daniel, Barbarita, la María. Ok. Que el Señor les bendiga. Estamos entonces, vamos al capítulo 18 y vamos a empezar con el versículo del 1 al 6. Alejandro, por favor. Bien, saludamos a todos, ¿verdad? En Jeremías 18, del 1 al 6 dice así. Palabra de Yahweh que vino Jeremías, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Yahweh, he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Amén. Aleluya. Este mensaje para Jeremías es vivido, porque el Señor le envía a casa del alfarero para que comprenda la condición de Israel y también para que él entienda de una manera gráfica quién es Yahweh. En aquella época no había electricidad para hacer girar la rueda. Tenían que hacerlo con el pie. Tenían que dedicar toda su atención para trabajar con sus manos el barro. El alfarero está resuelto a transformar esa masa que no tiene forma ni atractivo alguno, que es sucio cuando nosotros lo tomamos con nuestras manos eh, y no le damos forma, nos quedan las manos sucias. Y es un objeto que para nosotros que no somos alfareros no tiene más que nada el hecho de ir y lavarnos las manos, porque las encontramos quizás arcillosas, resbalosas, nos molesta. Si se seca, nos quedan como de manera rígida las manos, pero el barro en las manos del alfarero se torna en una obra de arte. Así es. Es interesante observar el marcado contraste entre esa masa de barro y las hermosas y variadas piezas de alfarería que resultan de la labor del alfarero. Dios es el alfarero e Israel es el barro. Así es. En este caso en particular, pero también resulta fácil aplicar la parábola a toda la humanidad en general e individualmente a cada persona. Cada persona es el barro. Y hablando a un nivel más personal, usted y yo somos el barro en las manos del alfarero. Amén. Vamos a ver qué nos dice Romanos 9:21. María, por favor, busca Romanos 9:21. También le vamos a pedir a Patricio que busque segunda de Timoteo 2:21.
Romanos 9:21. Se desmutea María cuando la tenga para que la pueda leer, por favor. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, María. Uno tiene o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Se dan cuenta lo que dice Pablo? Donde dice, bueno, el alfarero tiene esa potestad. Él decide. Y veamos de qué otra manera también Pablo usa esto en 2 de Timoteo 2:21. Patricio. Dice así: si uno se mantiene limpio de esas faltas, será como un objeto precioso, consagrado y útil al Señor, apropiado para cualquier cosa buena. Amén. Amén. Por lo tanto, podemos ver que el Señor tiene poder y tiene absoluta decisión de qué hará con el barro, porque entendemos que Él es el alfarero. Observemos lo que hizo el alfarero en los versículos que leímos del 1 al 6. Él estaba modelando la vasija y ésta se le deshizo en las manos. Así es. El barro tenía que tener la textura correcta. Entonces, el alfarero tomó el barro y volvió a hacer otra vasija hasta que consideró que le había quedado bien. Hay dos detalles que vamos a destacar en esta tarde. Vamos a ver, por una parte, el poder del alfarero y también vamos a ver la personalidad del barro. Ponga atención. Dios es soberano y vamos a ver que el poder del alfarero tiene un poder absoluto, es decir, que tiene poder sobre el barro y este poder es ilimitado. Así es. Ninguna clase de barro puede detener a este alfarero o poner en duda su derecho o resistir su voluntad. ¿Qué dice el versículo 6, Alejandro, de Jeremías 18? Dice así: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Yahweh: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Nadie puede decirle o no o alterar sus planes. El barro no le puede contestar o discutir con el alfarero. Solo toma el barro valor en las manos del alfarero. Y cuando nosotros llegamos a las manos del alfarero, es cuando realmente nuestra vida tuvo sentido. Veníamos quebrajados, veníamos rotos, veníamos tremendamente abatidos. Pero cuando el alfarero nos tomó en sus manos, Él nos deshizo y nos volvió a hacer. El hombre, el barro sobre la rueda del alfarero, es lo que el Señor desea, que realmente podamos dejarnos que Él nos moldee. Así es. La rebelión del humano es porque realmente no se ha dado cuenta de lo pequeño que es y de lo grande que es nuestro Dios. Alejandro, por favor, Romanos 9, del 20 al 21. Romanos 9, Del 20 al 21. Aquí estamos. Romanos 9 del 20 al 21 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Yahweh? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? 21.
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios tiene la capacidad irresistible para dar al barro la forma que Él quiera. Así es. Vamos a ver la personalidad de este barro. El barro no tiene ninguna forma, no tiene vida, es inerte, es incompetente, es un material que refleja suciedad, no puede hacer nada por sí mismo. Dati, Salmo 103:14. Busca Salmo 103:14. Mientras Bárbara busque Efesios capítulo 2, del 1 al 12. Salmo 103:14. Amén. Dice, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda Así es. de que somos tan solo polvo. Amén. Él conoce nuestra condición, pero el hombre a veces olvida su condición. Efesios 2, versículo 1 y 12. Barbarita, por favor. Ya. Hace mucho tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Y el otro está por aquí. Recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Amén. Qué interesante, ¿eh? Primero dice, ustedes, esa era nuestra condición sin Yahshua, sin Cristo. Ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Primera, ¿cierto? Podríamos decir, ¿cómo es el barro? ¿En qué estaba? ¿Cuál era la forma del barro? Nosotros. ¿Y la segunda parte, Mita? Dice que el barro en la rueda del alfarero no es diferente. Romanos 5:8. Abigail, por favor. Romanos 5:8. Al tiro lo estoy buscando. Amén. Sí, búsquenos más. Mientras Abby busca Romanos 5:8, María, busca Romanos 9:15. Ya, Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Amén. Amén. El mundo necesita reconocer que Dios es quien tuvo de nosotros misericordia. El barro, o sea, las personas, nosotros, ¿verdad? Siendo formados por Él. Aleluya. Estábamos muertos por nuestras transgresiones y pecados, sin fuerza. Y Yahweh, quien es nuestro alfarero, es quien tiene poder. María, Romanos 9:15 y 16, por favor. 15, 16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Así es. Ninguno de nosotros puede reclamarle a Dios nada. ¿No? Nada. Porque Él es un Dios maravilloso, soberano, todopoderoso, quien ha tenido misericordia de nosotros. Y le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y le damos gracias al Señor. Amén. Porque Él tuvo misericordia de nosotros. Así es.
Cuando Moisés estaba intercediendo ante Dios, en otras palabras, el Señor le dice, yo te voy a escuchar, pero no te escucho porque eres Moisés. Te voy a escuchar porque yo tengo misericordia y amo a la humanidad. A las personas. Exactamente, porque yo tengo compasión. Así que este fue el motivo de que el Señor escuchó a Moisés y libró a su sobrino Lot de la muerte. Dios no está obligado a salvar a nadie. Dios es soberano, justo, y Él es santo. Amén. Y por esa sola cualidad y característica de Él, su santidad, nosotros no nos podríamos acercar a Él, porque caeríamos muertos. Pero bendito el día en que Cristo, en que Yahshua llegó a nuestras vidas, porque le aceptamos a Él. Y a través de Él tuvimos acceso a la presencia directamente a su trono de gracia. Así es. Es maravilloso cuando nos damos cuenta que Él es nuestro Dios glorioso. Pero aquí estamos viendo que Israel sigue y persiste en ir en contra del Señor. Cuando el hombre, cuando este barro está lleno de idolatría, está lleno de necedad, está lleno de orgullo, de soberbia, las tinieblas le rodean y llenan e invaden toda su vida, el pecado aleja al hombre de Dios. Muchos dicen, es una frase que se acuña mucho en las iglesias y dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, mi hermano, No. Dios no ama al pecador, porque el pecador está haciendo pecado. Exactamente. Dios ama a aquellos que vienen arrepentidos a Él. Así es. Y realmente reconocen su pecado, se arrepienten verdaderamente y no vuelven a esa transgresión. Así es. Cambian su manera de pensar para que su forma de vivir cambie. Empiezan a obedecer los mandamientos del Señor. Vemos aquí, vamos a ver dos características más que este pasaje de Jeremías nos dice acerca de este alfarero. Del 7 al 17, Alejandro, por favor. Del 7 al 17, capítulo 18 de Jeremías, dice: En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho Yahweh, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. 13. Por tanto, así dijo Yahweh: preguntad ahora a las naciones que han oído cosa semejante. Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. 14. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo ha olvidado incensando a los de vanidad y ha tropezado en sus caminos.
en las sendas antiguas para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro, en el día de su perdición. Amén. En el versículo 15 habla, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas. ¿Se recuerdan que hace unos capítulos atrás de Jeremías vimos a qué se refería con las sendas antiguas? No se refiere a volver a tradiciones o a dogmas enseñados de antaño. Aquí se refiere a volver a la palabra del Señor, A su instrucción. a su instrucción, y en eso han tropezado. ¿Se recuerdan que hablamos qué significaba iniquidad? ¿Sí? ¿Qué significa iniquidad? Falta de instrucción. Falta de instrucción, falta de Torá, Exactamente. falta de su palabra. Y aquí en eso tropezaron. No quisieron oír la instrucción del Señor. Y te acuerdas que cuando ellos salen de Egipto, ¿verdad? Ya el Padre le había dado como oralmente las instrucciones, las sabían el pueblo de Israel antes que se las entregara en el Sinaí. Y eso lo vimos, nosotros lo vimos y lo estudiamos, ¿verdad? Exactamente, en Éxodo. Lo vimos la semana pasada. Exactamente. Entonces, vamos a ver en estos versículos del 7 al 17 el poder del barro y la personalidad del alfarero. Miren, las decisiones que toman las personas, las toman en su vida diaria, o sea, en el día a día. Lo toman estas decisiones para ir a la oficina, o en la oficina, en la escuela, en el taller, en las encrucijadas de la vida. Allí es donde el alfarero se encuentra trabajando con el barro, en el día a día. Vivimos en un mundo que parece no tener propósito o significado absoluto para muchas personas. Multitudes de personas no ven ningún propósito en sus vidas y por todas partes encuentran confusión y miedo. Así es. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera: en un día de ilusiones y de grandes confusiones sobre nuestras falsas ilusiones, basamos nuestras conclusiones. Nosotros, como personas sin Cristo, de verdad que nuestras decisiones no son basadas en el entendimiento ni en la sabiduría, sino que las decisiones son llevadas por los sentimientos. Y por ser llevada por los sentimientos, muchas veces estas decisiones traen terribles consecuencias. ¿Cuántos matrimonios que hoy día nosotros conocemos, quizás de amigos, de conocidos, se han arruinado por una pasión momentánea llevada por el sentimiento? ¿Cuántas relaciones personales en el trabajo se rompen por un momento de ira incontenida o por una palabra que debió haber quedado en la boca, pero salió, hirió al compañero y se arruinó una relación? Y las personas vemos que viven de esa manera. Le damos gracias al Señor porque Él nos ha dejado su instrucción. Así, amén. Y estamos viviendo bajo su instrucción. Pero veamos qué pasa con esta personalidad de este barro que todavía no se somete a la voluntad del Señor. Miremos que el alfarero quiere hacer del barro una vasija, una obra de arte. Pero este barro se rehúsa de alguna u otra manera.
Pero regresemos junto con la escritura, con el capítulo 18 de Jeremías. ¿Qué es lo que está viendo Jeremías? No descubre todavía Jeremías quizás lo que el Señor le está diciendo, pero aprende que el alfarero tiene un propósito, lo cual es algo muy importante de conocer. Él toma su trabajo en serio, no está jugando con el barro, le está dedicando su tiempo, sus talentos, su capacidad. Para el alfarero no es una distracción, es una vocación. Él sabe lo que necesita hacer y cómo hacerlo con ese barro. Cuando Él nos coloca en la rueda de la circunstancia, Él tiene la intención de lograr algo. Dati, Salmo 17:15, por favor. Barbarita, Primera de Juan 3:2. Pato, Efesios 2, versículo 1 y 7. Dati, Salmo 17:15, por favor. Amén. Salmo 17:15 dice: Porque soy recto, te veré. Cuando despierte, te veré cara a cara y quedaré satisfecho. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Eso es lo que quiere decir el salmista, porque se ha dejado moldear en la rueda del alfarero. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, hija, versículo 2. Exacto. Mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, seremos como Él, pues lo veremos tal y como Él es. Amén. Ese será un día glorioso para nosotros. Déjame agregar ahí, hay una respuesta ahí para todo aquello, como nosotros al principio, y cómo va a ser cuando estén, cómo va a ser esto, cómo va a ser esto, y el mismo escritor, ¿verdad? Está diciendo, Pablo. miren, Pablo, está a diciendo, los Efesios. ¿no es la primera de Juan? No, Efesios 2. La que leyó Barbarita. Primera de Juan, sí. Sí, Juan. Juan, sí, Juan está diciendo, ya pues mita, Juan está diciendo, ¿verdad? ¿Verdad? Que no sé cómo va a ser, ¿cierto? No sé, pero sí tengo una referencia, como era Jesús o como es Jesús, ¿cierto? Y nosotros por referencia sabemos que Jesús traspasaba la muralla, ¿cierto? Se reunía con sus discípulos porque nos golpeó la puerta, la traspasó, pero también a la vez podía comer con ellos. O sea, Así es. es algo maravilloso. Traspaso una muralla, pero puedo comer. O sea, podían tocarlo. O sea, no soy transparente. Ahí nos da un indicio. ¿Ya? Dale, Mita. Efesios 2, 1 y 7, Patricio, por favor. Efesios 2, 1 y 7 dice: Antes ustedes estaban muertos a causa de la maldad y pecado. Yahweh hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. En los tiempos venideros, nosotros vamos a hacer una demostración de su perfecto amor. Así es. Estaremos allí como vívidos exponentes de su misericordia. Revelaremos lo que el alfarero pudo hacer con el barro sin vida. Él recibirá el honor y la gloria. Será maravilloso ser un vaso en las manos del alfarero. Y no es será, sino que es maravilloso ser un vaso en las sus manos del alfarero. Todos los días estamos en las manos de él. Así es. ¿Cuál es el poder que tiene el barro? Ninguno. Si el poder lo tiene nuestro Dios, nosotros solo debemos dejarnos moldear por esas manos maravillosas. Por eso el apóstol decía, ¿cierto? Uno es el que siembra, otro es el que riega,
Pero el crecimiento, el que da la forma final, correcta, ¿cierto? En este proceso, en este camino, ¿cierto? En esta carrera que le hemos llamado, el Señor. Despreocúpese de, ay, que estoy aquí. No, dígale, mejor sigue trabajando en mi vida, sigue formándome, Señor. Sí, eso, cada día. Eso nos queda decirle, amén. Amén. ¿Cuál es la personalidad del alfarero? ¿Qué nos dice del versículo 7 al 17 de este maravilloso alfarero? El alfarero parece ser un hombre bondadoso. Jeremías quizá nos respondería, sí, así es. Él no le quiere hacer daño al barro. Lo que quiere es que el barro se rinda ante su poder. Así es. Entonces, en el 14, Alejandro, del 18. 14 dice así: ¿faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Si tenemos un Dios maravilloso, ¿faltará esto? Para los justos no va a faltar nada, porque en Él estamos protegidos. Y hay otro en su amor, como es el alfarero, ¿cierto? Aparte del amor a Israel, ¿cierto? Como tú bien decías delante, pero también hay un amor hacia los demás pueblos, hacia las demás naciones, porque les dice acerca, mira, como el barro dice, y la bate de me haré, vino a mi palabra. Pero si esos pueblos, antes habla de Israel, pero después dice en el 8, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. O sea, su amor, su misericordia, su gracia ha sido extensa siempre, no, primero al pueblo de Israel, pero también a todos aquellos que quieran tenerlo como su Dios, como su Señor, como su Padre. Él escucha todo corazón arrepentido. Por lo Aleluya. tanto, decimos que la personalidad de Ahí este está. alfarero Es amor, bondad, amor, Ahí misericordia. ¿Qué alfarero es el cual nosotros tenemos? Así, amén. Vamos a ver qué dice Juan Dati 14:8. Juan 14:8. Mientras el Dati busca Juan 14:8, María busca por favor Mateo 27, versículo 3. Saluda a Jacqueline Chávez. Ya Dati, Juan 14:8. Amén. Juan 14:8 dice lo siguiente. Felipe le dijo, Yahweh, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Dice, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Pero sigue leyendo porque el Señor le da una respuesta. 9. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Uy, Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que le muestre al Padre? wow. Muchas veces nosotros, como barro, caemos en ciertas preguntas que el Señor ya nos ha respondido, que Él nos ha dado a conocer su misericordia. No sé. ¿Cómo será Dios? Preguntan mucho. Bueno, Yahshua pues, si ahí lo está diciendo. Hoy en día hay una tendencia y va a ser muy fuerte cada vez, mientras más pronto, más breve tiempo quede de que Él se acerque, más doctrinas falsas, como por ejemplo negar la divinidad de Yahshua, de Jesús, están surgiendo como nunca. Pero ahí está diciendo claramente, oye, Felipe, ya, pues llevo cualquier tiempo con usted. Es una pregunta para nosotros también, porque a veces tendemos a olvidarnos, somos humanos. Ya, pues chiquillos de la congregación, le voy a poner la palabra hebrea, de la quejilá con Biblia en mano. ¿Ah? Ya, pues, si ustedes me llevan a mí dentro de ustedes ya, ¿verdad? Ustedes son mi tabernáculo. Si me llevan a mí, llevan al Padre. O sea, si hablan de mí y me conocen a mí, están conociendo a Yahweh mismo. Por eso decimos que Yahweh y Yahshua son uno. Y ahí lo está diciendo Yahshua. Exactamente. Vemos
los pies, imaginémonos los pies del alfarero trabajando en esos pedales para hacer girar la rueda. Veamos las manos del alfarero cuando hábilmente está dándole atención y delicadeza a ese barro que lo está tratando de formar con amor y va trabajando con él y lo va observando y va viendo cómo va quedando. Pero miremos que aquellos pies tienen heridas y son heridas de clavos. Así es. Y que también hay señales de clavos en sus manos. Y eso fue todo, porque Él nos amó y porque Él se entregó por cada uno de nosotros. Nosotros cada mañana que nos miramos al espejo deberíamos ser agradecidos en vez de ser, ¿cierto? Decir, oh, pucha, que estoy feo, que estoy acá, que soy así, que mi oreja grande, que mi oreja corta, que la nariz grande, prominente, que la nariz chiquitita, y nos quejamos frente a lo que Él está que formó exterior y a veces con lo que está formando interiormente, ¿no? Debemos darle gracias frente al espejo, ¿verdad? Gracias por este tazón tan bonito, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, Así es. un tazón bien hechito, Por supuesto, ¿verdad? en las manos del alfarero, Hay que se ríen. nosotros somos perfectos, Sí, pues. porque Él nos ve perfectos. Nosotros vemos nuestras imperfecciones Sí. y por eso cada día debemos ir al altar y decirle al Señor que siga trabajando en nuestras vidas, Amén. Así es. que siga obrando en nuestras vidas. María, por favor, Mateo 27, versículos 3 y 4. Entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Claro. Judas se dio cuenta tarde Tarde, po. que había cometido un error. Pero aquí, imagínese al enemigo de nuestras almas hablando, ¿qué me importa a mí? Allá tú. Así le dice a las personas cuando toman malas decisiones. Cuando ceden a la tentación. El suicidio es un pecado que no tiene vuelta atrás. Y cuando las personas dejan puertas abiertas a la depresión, a la tristeza, y toman la decisión con acabar con su propia vida, el enemigo eso es lo que les dice. Sí, pues. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Después que les da, entre comillas, como la salida y los Exacto. invita y los seduce. Después que la gente cae, peca, ¿qué me importa a mí? Arréglatela tú. Tengamos cuidado, es una advertencia que el Señor nos da. Vemos aquí que Judas no pudo más con el peso de su pecado y se ahorcó. Y ya nada más que hacer por él. Sí, yo pienso, todos hemos fallado. Pedro había negado al maestro, ¿cierto? Fue tan pecador como la traición que realizó Judas. Exacto. Judas tuvo la oportunidad de haberse arrepentido incluso después. ¿Sabe por qué? Porque Yahshua no siguió muerto, po. Siguió vivo. Y podría haberse perfectamente arrepentido. Pero tomó una mala decisión, po. La embarró 2 veces seguía. Ahora, el padre al pecador
siempre le da una salida Mm, para que no tome malas decisiones. Dios no tienta a nadie. no, pues no. No somos tentados por Dios. Es del propio pecado que el hombre no ha querido confesar delante de Dios, es que el enemigo tiene potestad para venir y tentar a las personas. Dios siempre nos da una salida. Dice Santiago, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Mm, ¿Cuál es la salida a la tentación? Estar sometidos a Dios. El temor a Yahweh aparta a los hombres del mal. mm, Debemos entender que este alfarero es bondadoso, es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Por lo tanto, nosotros debemos temer a Dios, temer a Dios. Debemos tener respeto por su palabra, por la instrucción que Él ha puesto en nuestro corazón. Recordar que su Espíritu Santo mora en nosotros y que hoy día nosotros somos templo de Él y que debemos cuidar esta morada de manera que seamos agradables ante su presencia. El Señor mandó a su Hijo mm. a morir por cada uno de nosotros. ¿Qué dice Juan 3:16? Más de alguna vez lo repetimos y lo dijimos a voz en cuello en las calles. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor no quiere que nadie se pierda, pero ¿cuál es la condición? Creer y reconocer a Jesucristo, a Yahshua, como único Salvador. Amén. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Así es. Entonces, este barro debe dar honra y honor al Señor. Vamos a ver que del versículo 18 al 23 no habla acerca del alfarero ni del barro. Habla acerca de una situación puntual que ocurre con Jeremías. Alejandro. Del 18 al 23, capítulo 18 de Jeremías, dice así. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. ¡Wow! Oh Yahweh, mira por mí, oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijo y viuda, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazo. Pero tú, oh Yahweh, conoces su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti, y haz con ellos en el tiempo de tu enojo. Nuevamente vemos acá a Jeremías enfrentándose a la conspiración de los malvados. Exacto. La verdad siempre quiere ser acallada, pero cuando el mensaje está acompañado de poder, para los hombres malvados es un insulto. Todo su ser es confrontado y es descubierta su maldad.
Aquí vemos a Jeremías perseguido. ¿Y por qué? Porque las palabras del profeta desafiaban la conducta social y moral del pueblo. Ellos estaban tan endurecidos por el pecado que lo único que ellos querían escuchar era a sus falsos profetas y seguir en su adoración pagana. Y hoy día estamos viviendo el mismo panorama en el mundo. Así es. El pecado ha endurecido los corazones y se rehúsan a aceptar el mensaje de vida porque no quieren dejar su manera de vivir. Así es. Hoy día vemos que a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno. La gente se goza en la violencia, se goza en destruir por destruir, se goza en... y como que esto los provoca en ellos una efervescencia de maldad tal que no mira por el otro, que es un ser humano, que tiene familia, para nada, sino que lo único que desea es poder dar rienda suelta a su maldad. Yo sé que cada uno de nosotros vivió lo siguiente que voy a decir. Tome cualquier tema de conversación o punto con cualquier conocido amigo, cualquier tema que sea, y usted lo lleva al tema bíblico, a la palabra, a lo que hay en usted, a su emuná, y va a tener problemas. Eso es así, inmediatamente. Usted toque cualquier tema de conversación, incluso dentro de la familia. Póngalo desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? Desde la palabra, y va a hallar oposición, y una oposición fuerte. Pero bueno, nosotros fuimos puestos no para agradarle ni a los familiares, ni a los vecinos, ni a nadie. Nosotros fuimos puestos para agradar al Padre, ¿cierto? Para agradarlo a Él. Y si de pronto en nuestras conversaciones necesariamente sale de nosotros lo que hay en nuestra emuná, que es su palabra, y eso se contrapone contra incluso lo que puedan pensar nuestros familiares, bueno, tocamos una pura vez el tema, porque la verdad, la idea es que las personas conozcan de Yahshua, de su palabra, ¿cierto, hermano? Una radiografía de lo que la gente está viviendo, lo que decía Alejandro, Sí. en relación a lo que él nos decía. Miren, vamos a Proverbios capítulo 6, del 16 al 19, y vamos a verlo por la palabra, la radiografía que Alejandro acaba de darnos de estas conversaciones que muchas veces tenemos. Ya que lo puedes leer, Proverbios capítulo 6, del 16 al 19. Amén. Proverbios 6, perdón. Del 16 al 19. Amén. 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina los pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Esa es una radiografía del mundo hoy en día. Así es. El mundo hoy día se goza en derramar sangre inocente, y nuestro país no está quedando exento de esto. Y debemos pedir al Señor que tenga misericordia. Y nosotros no podemos quedarnos callados frente a las injusticias y frente a las aberraciones
que están ocurriendo a nuestro alrededor. Debemos alzar la voz, y la voz que lleve el mensaje de lo que dice la Escritura. El Señor creó al hombre y a la mujer. El Señor creó la vida y respeta la vida. Él es un Dios amoroso que quiere el bien del hombre. Pero aquí vemos que el hombre cada vez busca más su destrucción por no querer reconocer la soberanía de Dios y que necesita ser rescatado por el único Salvador, que es Yahshua nuestro Señor. Amén. Así que Amén. vamos a terminar leyendo Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículo 11 y 12. Dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. 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 Una esperanza para nosotros. Vemos lo que pasó con Jeremías. Fue perseguido, buscaron su muerte, pero aquí el Señor lo tiene, diciéndole a Judá que vuelva sus ojos al Señor, que viene juicio contra ellos, que si se arrepiente van a ser perdonados. Pero vemos también a esta personalidad de barro que es terco, que no quiere someterse a las manos del alfarero. Y como incluso Yahweh, conociendo todos los tiempos de su pueblo, aún así su misericordia está establecida, pero él sabía definitivamente que su pueblo no se iba a arrepentir. Amén. Amén. Terminamos entonces el día de hoy esta clase